niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Ok? Ese es nuestro texto de base del curso. Tenemos 3 temas principales: el perfil, los rasgos y el criterio del discípulo. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que vamos a estar aprendiendo como para distinguir con seguridad que estamos siendo verdaderos, afortunados y genuinos discípulos. Adelante, pásenle, adelante. ¿Ok? Entonces ya saben los propósitos del curso, ¿verdad? Los objetivos del curso. Y bueno, pues para ir arrancando con nuestro curso, pues una vez más vamos a preguntar: ¿quién es un discípulo? Ayúdenme participando, por favor. Es uno que tiene un maestro. Un discípulo es uno que tiene un maestro. No te quites de la cámara. Van a verte, nada más te van a ver los hermanos. No te van a ver otros, solo los hermanos te van a ver. Ok, bueno, ¿y qué tal si les mandan un saludo a los hermanos de una vez? A ver, desde aquí. Shalom, hermano, Dios les bendiga. Eso, los hermanos aquí en Orizaba y los hermanos aquí en Córdoba. Pues esto es para nosotros, ¿verdad? La bendición la tenemos aquí y la estamos compartiendo. Bueno, regresamos. ¿Quién es un discípulo? ¿Cómo se dice discípulo en hebreo? ¿Recuerdan? A ver. Talmid. Ajá, talmidín es plural de discípulos. Y talmid es discípulo. ¿Y cuál era la característica que diferenciaba a un talmid del rabino o del rabí de un discípulo de, por ejemplo, pues de la cultura griega? ¿Cuál era la diferencia? ¿Recuerdan? Jared. ¿Había diferencia entre los... ¿Cómo? Su consagración. Ok, buena idea. A ver, preguntemos. ¿Ustedes consideran que los discípulos de los griegos se consagraban? No. ¿O cómo era su consagración? Pero en su mentalidad como filósofos griegos estaba eso. ¿Sí? Yo creo que no. Yo creo que ese tema no les correspondía a ellos, porque la cultura griega decía que el cuerpo era carnal, que el cuerpo era vano. Así que los griegos se distinguieron por tener una mentalidad de que al cuerpo le daban lo que el cuerpo pedía. ¿Sí? Pero entonces allí no había santidad, no, ese concepto no correspondía a esa cultura. Ese concepto correspondía a la cultura hebrea. Entonces, sí hay una diferencia entre un talmid del rabino y un seguidor del filósofo griego. ¿Cuál era el tema de estudio de los talmidín o de los discípulos de los rabinos? La Torá. Exactamente, ¿no? Era la Torá, ahí está. Bueno, pues la Torá, o sea, la Biblia. El asunto de estudio de un discípulo griego era el cosmos y el intelecto, el pensamiento. Pero para un discípulo de un rabino era Torah, o sea, es la palabra de Dios. Perfecto. Entonces ya tenemos, ¿no? Un discípulo es un aprendiz, un seguidor, un alumno, alguien que aprende y practica las enseñanzas de su maestro. Bueno, ¿y el discipulado? ¿Qué es el discipulado? ¿Me pueden ayudar mencionándome alguna cosa que sea del discipulado? Habíamos dicho que el discipulado es un proceso de aprendizaje en torno a la vida de Jesús, ¿no? Correcto, sí, es un proceso. Es más que solamente una lección, es más que solamente tocar un tema, ¿no? Es un proceso. ¿Por qué? ¿Por qué es un proceso? A ver, ¿quién me ayuda aquí? Porque lleva tiempo. ¿Lleva tiempo? ¿Qué más lleva? Porque no le vas a dar carne a un bebé. Ok, sí, le vas a ir enseñando poco a poco, ¿no? Y cuando hablas de carne, ¿a qué te refieres? Hablando en el sentido metafórico, ¿qué sería? ¿Una cómo? Un alimento espiritual, sí. ¿La leche es alimento espiritual? Sí, es alimento espiritual, pero la carne es un alimento sólido. ¿Y qué significa eso de hablar de leche y hablar de carne? A ver, ayúdeme. Conocimiento. Crecimiento. Conocimiento más que crecimiento, ¿no? Porque estamos hablando del alimento, no tanto de las etapas de la niñez y el adulto.
pero bueno, van de la mano. ¿A un bebé qué le das de comer? Leche. ¿A un recién convertido qué le das de comer? Leche. Leche, ¿qué significa? Ese es el asunto. ¿Qué significa? Es el conocimiento, pero ¿cuál es el conocimiento? ¿Cuál consideran ustedes que es el conocimiento que es leche espiritual? ¿Sí? ¿Cuál es ese primer conocimiento? Primero que crean en Jesús, ¿no? Que Ok. Él es el Mesías. Identificar primero a Primero Yeshua quién como el es Mesías. Jesús Ok. y ya luego pues cómo seguir en el proceso de madurez, ¿no? De Ajá. crecimiento, Sí. como enseñándole yo creo amar a Dios, la dedicación, el tiempo, la conservación, ¿no? Ok. Como que lleva un proceso. Exactamente. Bueno, pues fíjense que lo interesante de estudiar, lo interesante hoy de estudiar es que nosotros aquí tenemos la posibilidad de poder ir marcando las etapas de las que se va viviendo y poder explicar cada vez con más claridad cómo es eso, porque de pronto no se ve. Recuerden que la clase pasada decíamos que de los 2 a los 5 años pues son como la etapa más elemental del nuevo creyente. ¿Y qué necesita la leche? Es decir, necesita aprender qué es la oración, necesita aprender qué es la adoración, necesita aprender cómo está ordenada la Biblia, necesita empezar a identificar los libros, los textos, necesita aprender obviamente el Evangelio, el mensaje más sencillo para que hasta un niño lo pueda entender. Dios es amor, Jesús te ama, Él murió por ti, Él te quiere perdonar, eres salvo por su gracia y debes empezar a obedecerle. ¿Ok? Ya entonces en base a esto, el conocimiento sólido o el alimento sólido o la carne ya la va a poder asimilar en base a estas pequeñas primeras bases. Entonces, hablar del alimento sólido ya es hablar de la doctrina, ya es hablar de una persona que está aprendiendo la doctrina, y nosotros le podemos llamar teología, ¿verdad? Por usar una palabra concreta, pero ya vamos adentrándonos en muchas cosas de la Biblia, ¿de acuerdo? Ya vamos profundizando un poquito más, ¿ok? Como dice Hebreos, ya tenemos los primeros pasos o los primeros rudimentos de la fe, ahora avanzamos para consolidar esa fe. Muy bien. Bueno, entonces el discipulado es un proceso, el discipulado es más que una lección, más que tomar un curso, el discipulado es, ¿verdad?, ese aprendizaje constante en el tiempo, en el que todos, a lo largo de toda la vida, somos discípulos, porque todos tenemos siempre algo que aprender. Pero no solo eso, sino también llega un tiempo en el que tenemos algo que enseñar, ¿sí? Entonces, considérenlo así, cada estudio, cada tema, cada enseñanza que tengan, asimílenla tan bien como con la idea de que un día yo lo voy a enseñar. Y si yo lo voy a enseñar, ¿qué le voy a decir a otro? ¿Qué les voy a decir a ellos? Tengo que poder decir qué no es un discípulo, qué es el discipulado, cuáles son las características, por qué el Señor pidió hacer discípulos y no solamente, ¿verdad?, que todos fueran congregantes o que todos solo creyeran en Él, sino que llegó un momento en que Él dijo: el que quiera ser mi discípulo, de todos los que creen en mí, el que quiera ser mi discípulo, y empieza el Señor con las máximas, ¿verdad? ¿Se acuerdan de las máximas? La máxima demanda, niéguese a sí mismo, ¿verdad? Ámense unos a otros, el máximo requisito, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces, aquí tenemos en la pantalla, ¿me ayudan? ¿Qué es el discipulado? Enseñanza, formación. Exactamente, ya lo dijimos a través de la ilustración de la leche espiritual y el alimento sólido. Entonces, aquí están las máximas, ¿ok? El discípulo no es mayor que su maestro, el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Si permaneces en mi palabra y mis palabras en ti, seréis mis discípulos. En esto conocerán que sois mis discípulos, en el que se améis unos a otros y, ¿verdad?, en que llevéis fruto, y entonces el que lleva fruto es el discípulo. Ahora, estuvimos invirtiendo tiempo para ayudar a entender, ¿verdad?, que toda la iglesia debería de pasar de solamente estar en la asistencia general y de tener pues esa fe, a que a partir de esa fe un compromiso. Ya mencionaba por ahí Carlos, compromiso. Entonces vamos a empezar a notar esas diferencias como lo vimos la vez pasada. Ayúdenme a una lectura en voz alta en grupo todos, por favor. Diferencias entre el creyente y el discípulo. Todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. El creyente suele esperar panes y peces, el discípulo es un pescador.
El creyente lucha por crecer, el discípulo por reproducirse. El creyente se gana, el discípulo se hace. El creyente gusta del halago, el discípulo del sacrificio vivo. El creyente entrega parte de sus ganancias, el discípulo entrega parte de su vida. El creyente vale para su... reclama que le visite. El discípulo visita. El creyente para sumar, el discípulo para multiplicar. Al creyente se le promete una almohada, al discípulo una cruz. ¿Eres solo un creyente más o eres un verdadero discípulo? Bueno, entonces vean en qué etapa están, en qué condiciones están. Actualmente, ¿no? Porque como todos cuando llegamos al Evangelio necesitamos ayuda, necesitamos consuelo, necesitamos dirección. Así que pasamos un tiempo con una demanda de atención, una demanda de cariño, una demanda de oración, una demanda de visita, una demanda de apoyo a algo. Pero cuando transcurre el tiempo, entonces uno cuando crece deja de ser demandante y empieza a ser ofertante. O sea, empiezas a decir, bueno, ahora a mí me toca dar, ¿verdad? Porque ya avancé este pasito más y ahora sé que puedo ayudar a esa persona que es más débil que yo en la fe. Sé que puedo alentar con un consejo a este hermano, a esta hermana. Sé que puedo orar por él, sé que puedo ayudarle a esa persona, etc. Y empiezo a dar más que a esperar recibir. Bueno, pues ahí es parte del crecimiento. El proceso del discipulado, ya lo vimos la semana pasada, ¿verdad? A ver, aquí hay 4 puntos principales alrededor de ese círculo. ¿Los alcanzan a ver? O lo pueden revisar en sus apuntes, en la página, ya estamos en la página número 2. En número 2, ahí dice arriba, evangelizar. Paso número 1, ¿verdad? Alguien evangelizado. Con esto comienza. Paso número 2, establecerlo, ¿verdad? O sea, empezar a darle fundamento, a darle bases, a enseñarlo a vivir en comunión con Dios. Paso 3, equiparlo, ¿verdad? Entonces ya darle los recursos, las herramientas, lo que requiere para su vida como discípulo. Y el último paso, desarrollar. ¿Qué quiere decir entonces? Que este discípulo hará a otros discípulos. Y como ven los círculos, ¿verdad? Empezamos cuando equipar, ya uno equipa a 2 y luego, ¿verdad? Esos 2 pueden convertirse en muchos más y se van multiplicando. No nada más vas agregando 1 a 1, sino que vas haciendo que somos 5, aquí somos 6, y si cada uno de nosotros 6 tiene a 2 discípulos, pues ya somos 12, y si esos 2 discípulos toman a otros 2 por discípulos, pues ya somos 24, y esto continúa. Muy bien. Bueno, hasta aquí tienen alguna duda, comentario, alguna pregunta. Para los hermanos que están en Facebook Live, bueno, por favor también pueden escribirnos cuando vean este video algunas de sus preguntas, algunas de sus inquietudes, o si quieren que volvamos a repetir alguno de los temas, colóquenlos allí y yo se los encargo aquí a los hermanos para que ellos les den la respuesta, ¿no? Sí. Bueno, vamos a empezar con el tema 1, que es el perfil. En la página número 4 tenemos lo que debe ser como seguidor de Jesús, ¿okay? Un talmid de Yeshua, un discípulo de Yeshua el Mesías, ¿verdad? Es lo que debe ser, ¿ok? ¿Ya están allí? Bien, entonces vamos a darle lectura al título y por favor vamos a leer un párrafo desde la hermana Diana hacia allá, de regreso hasta Fanny. Ok, adelante. Perfil de un discípulo verdadero. Lo que deben ser como seguidores de Jesús el Maestro. Si con una sola frase quisiéramos definir el perfil del discípulo, sería, es como su maestro. Aplica la jerarquía de valores de su maestro a la vida moral, laboral, familiar, religiosa, económica, social y política. El discípulo ora y perdona como su maestro, gasta el tiempo y se divierte de acuerdo al modelo de su maestro, piensa, vive y muere como su maestro. Excelente, por favor van a subrayar, si quieres pasar el micrófono, van a subrayar primero el perfil del discípulo, que es la descripción de quién es el discípulo, ¿verdad? Y luego es como su maestro, sencillo. Un discípulo es como su maestro.
¿Okay? O sea, ¿qué te han enseñado? Y lo estás llevando a la práctica y qué fruto estamos viendo de esa enseñanza. También van a subrayar por favor la parte final: piensa, vive y muere como su maestro. Piensa, vive y muere como su maestro. Si muchos cristianos hoy creyeran esto, ¿vivirían como viven? ¿Harían lo que hacen? No, ¿verdad? Claro, o sea, sería sencillísimo ver el que realmente está siguiendo a Cristo y el que no lo está siguiendo. Adelante, hermano, por favor. En la medida que nos enfocamos en el mismo Jesucristo, somos llamados a un discipulado en el cual confiamos y somos hallados fieles. En la medida que le seguimos, nos convertimos en sus discípulos. También, por favor, subraya: en la medida que le seguimos, nos convertimos en sus discípulos. Entonces quiere decir que cada enseñanza que vamos aprendiendo de él, obviamente no las pescamos todas y decimos, bueno, ya las agarré todas, ya está listo. No, sino conforme vas caminando al lado de él, vas aprendiendo algo más y vas aprendiendo algo más. Entonces por eso decíamos que el discipulado es una formación, ¿sí? Porque nos estamos transformando más a su imagen conforme a su semejanza. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, esto no es mágico, esto es enseñanza, ¿okay? Esto es aprendizaje, ¿okay? Directamente de su palabra, lo asimilo, lo entiendo, ¿verdad? Oigo su voz y lo obedezco, ya está. Estoy convirtiendo en el discípulo que quiero. Adelante, hermano, por favor. Un discípulo, de latín discípulos, alumno, aprendiz, que corresponde al griego matetes, de mantano, aprender, y al hebreo talmid. Es básicamente el alumno de un maestro. El término hebreo talmid es una figura muy familiar como alumno de un rabino de quien aprendía el saber tradicional. En el mundo griego, de la misma manera, los filósofos estaban rodeados de sus alumnos, dado que los alumnos a menudo adoptaban las enseñanzas características de sus maestros. La palabra llegó a significar adherente a una concepción particular en religión o filosofía. Bueno, pues entonces esto es algo que ya había comentado, ¿verdad? Con la intención de que vayamos distinguiendo la diferencia de cualquier escuela o de cualquier clase de enseñanza o formación en relación con lo que enseñaba Jesús, porque no era como los demás, no podía ser como los demás, no podía ser como cualquiera otro, tenía una característica particular que enseñaba la Escritura y que implicaba su vida misma, ¿ok? Implicaba su vida misma. Muy bien. Bueno, a ver, Fanny, por favor, ¿quieres continuar? Ahí voy. Que no puedo. El uso que le daban los judíos se ve en las referencias neotestamentarias a los discípulos de los fariseos. Los judíos se consideraban en última instancia discípulos de Moisés, ya que sus enseñanzas formaban la base de la instrucción rabínica. Los seguidores de Juan el Bautista eran conocidos como sus discípulos. Probablemente se aplicaba este término a sus seguidores más allegados. Practicaban la oración y el ayuno de acuerdo a sus instrucciones, y algunos de ellos le prestaron auxilio cuando estaba en la cárcel y se preocuparon de su sepultura. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues una vez más vamos a mencionar vamos a mencionar una vez más que los que habían logrado formar una escuela, que en hebreo se llama yeshiva, una escuela, una academia de estudio, fueron los más destacados, fueron los fariseos, aunque parecen como los más atacados, los más señalados, los más sanguinarios, pero porque ellos decían de ellos que eran los más celosos. O sea, en todo asunto lo hablaban, lo discutían, pero lo llevaban al extremo, ¿no? O sea, sí eran algo extremistas, pero ellos avanzaron mucho, en poco tiempo avanzaron mucho porque ya habían formado bien su academia, tenían sus enseñanzas formuladas, sus doctrinas.
entonces ya tenían sus discípulos. Si, como platicábamos con algunos hermanos, si hubiera que identificar a Yeshua y sus discípulos en alguna parte dentro del judaísmo del segundo templo, o sea, de la época en que él vivió, se parecería a los fariseos, ¿sí? Tan solo por el hecho de llamarlo rabí, porque esto era como muy propio de los fariseos. Ellos eran formadores de maestros, ¿sí? Y se llamaban a sí mismos maestros y se engrandecían de ser los maestros y buscaban discípulos por doquier, aunque decían no ser proselitistas, pero sí buscaban muchos discípulos, querían tener discípulos, ¿no? Entonces se parecía un poco más, pero no necesariamente es que Yeshua formara parte de la secta de los fariseos, sino que él está haciendo su propia yeshiva, está haciendo su propia escuela, su propia academia, ¿en base a qué? A su enseñanza. Y obviamente pues a diferencia de las que existían, es única, porque está el propio Maestro, el propio Señor, la propia palabra viva, el verbo de Dios está enseñando. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a continuar, por favor. Aunque Jesús, así como Juan, no fue oficialmente reconocido como maestro entre el pueblo, era conocido como maestro o rabino. Y los que se asociaban con él eran conocidos como discípulos. El vocablo puede aplicarse a todos aquellos que aceptaban su maestro, pero también puede referirse más precisamente a aquellos que lo acompañaban en sus viajes, especialmente a los 12. Muy bien, ok. A la vuelta está, por favor, si quieres continuar, a sus 12 apóstoles. A los 12 apóstoles. El discipulado se basaba en un llamamiento de Jesús. Aún presupone una invitación por parte de Jesús en términos generales. Comprendía la lealtad personal a Él, expresada en otorgarle absoluta fidelidad y en seguirlo en todo momento. En algunos casos, por lo menos, significaba literalmente el abandono del hogar, de compromisos comerciales y de las posesiones, pero en todos los casos la disposición de poner en primer lugar las demandas de Jesús, sin calcular el costo, era condición primordial. Semejante actitud sobrepasaba ampliamente la relación normal alumno-maestro y dio un nuevo sentido a la palabra discípulo. La fe en Jesús y la fidelidad hacia Él son las condiciones que han de determinar la suerte de los hombres en el juicio final. Ok, muy bien, gracias. Aquí tenemos algunas expresiones muy importantes, quiero que subrayen en su libro también, por favor. En la página 5, ahí donde está, el discipulado se basa en el llamamiento de Jesús. Podría yo decir también como comienza cuando tienes el llamado de Jesús. Y el llamado comienza desde que tú crees en el Señor. Por eso Jesús dijo, vosotros no me escogisteis a mí, yo los escogí a ustedes. Y sigue siendo el mismo principio hasta el día de hoy. El maestro escoge al alumno, no el alumno escoge al maestro. Porque es el alumno el que va a aprender. El alumno es el que va a recibir el conocimiento, ¿no? La elección del maestro lo favorece. Bueno, a continuación... ¿El maestro escoge al alumno? El maestro escoge al alumno, no el alumno escoge al maestro. Aún cuando vas a la escuela o a la universidad te dan la carta y tú dices quiero con este profesor, pero es el maestro al momento de exponer la cátedra el que toma la determinación de quién verdaderamente le haya vocación, quién realmente dice está perfilado, está en esto y decide vertir o entregar su conocimiento, ¿no? Porque sabe que lo van a atesorar. También por favor subrayen la frase, comprendía la lealtad personal a Él, expresada en otorgarle absoluta fidelidad y en seguirlo en todo momento. Ok, ¿quién puede ahondar en esto? ¿Carlos? Comprendía Comprendía lealtad absoluta a Él, expresaba
comprendía lealtad personal a él, otorga Ajá. absoluta fidelidad y seguirlo en todo momento. O sea, Jesús llamaba a alguien y esto le pedía. Sí, pues era la entrega total, ¿no? La fidelidad total, lo que es, como le dijo al muchacho, ¿no? Deja todo y síguelo, ¿no? Lealtad personal expresada, otorgar absoluta fidelidad, o sea, es el servicio a Él en todo momento. ¿Y su demanda habrá cambiado hoy? Pues yo creo que no, sigue en pie. Ahora la pregunta es que ¿podremos hacerlo? Pues yo creo que sí, ¿no? ¿Cómo lo seguimos si él ya no está aquí? Por su palabra, ¿no? Su palabra es la que nos guía. ¿Los discípulos de hoy también deben de entregar absoluta lealtad? ¿Sí o no? Sí. ¿Deben de otorgarle absoluta fidelidad a Yeshua? Sí. ¿Y lo podemos seguir aunque no lo vemos si no está aquí? Sí, lo podemos hacer, pues nada ha cambiado. ¿De acuerdo? Ahora la última frase que quiero que subrayen, que también me parece interesante, cuando dice, en todos los casos la disposición de poner en primer lugar las demandas de Jesús sin calcular costo era una condición primordial. A ver, Fanny, piensa un poquito, porque me interesa que nos hables en cuanto a eso. Dice, poner primero las demandas de Jesús sin calcular el costo era una condición primordial. ¿Qué problema ves allí? Pues que hasta su propia vida podían perder, ¿no? Por seguir al Mesías. O sea, había un costo, había un pago, ¿no? Que seguir a Jesús. No era que implicaba, no era cualquier cosa, sino hasta la propia vida, ¿no? Aún tus propias decisiones, tus propios sueños. Bueno, ¿y qué pasó con la gente cuando Jesús les dijo esto? Se fueron. Muchos se fueron. Sí. ¿Y los que se quedaron, qué hicieron? ¿De veras lo siguieron? Pues a medir. Y los 12, porque Jesús no solo tuvo a los 12, los círculos de relación de Jesús fueron estos. Primero su círculo íntimo, que tenía a 3, que estaba Jacobo, Juan y Pedro, el círculo íntimo del Señor. Luego los 12, pero luego dice que estaban los 70, y luego había todavía los 120, y luego habla de otra multitud, ¿verdad? En base a la distancia que guardaban en relación con él. Pero cuando el Señor Jesús hablaba de esta manera, ¿qué hacía la gente? Pero los discípulos, Pues se quedaba, pero como que todavía no lo entendían, ¿no? O sea, no entendían el costo, porque cuando, o sea, les decía, pero sí lo veían duro, pero no lo veían muy claro, o sea, ¿cuándo va a ser el momento? ok, ¿No? Pero sí, perfecto. Y entonces, ¿cuándo lo entendieron, Diana? Después de que se fue el Señor, ¿Qué sucedió? cuando empezó la persecución, cuando empezaron a tener que cuidar o temer por sus vidas. Por ejemplo, en el caso de Pedro, después ya el Señor lo restauró, que ya lo ungió. ¿Qué sucedió con Pedro? En Hechos 2, en Pentecostés. Y de ahí en adelante, ¿no? Pues él continuó hablando del Señor. ¿Sabían que podía morir? Sí. Sí sabía, ¿verdad? Y al final murió, y el resto de los 12 también, en menos de 40 años, terminaron con los 12, excepto Juan en la hija de Pablo, salvo el de Apocalipsis, ¿no? El único que quedó ahí. Bueno, pues muy bien, vamos a seguir la lectura. Dice, aquellos que se hicieron discípulos fueron enseñados por Jesús y designados como sus representantes para predicar su mensaje, expulsar demonios y sanar enfermos. Aunque estas responsabilidades fueron asignadas en primer término a los 12, no estaban limitadas a ellos. Porque podemos ver que después, ¿verdad?, que Jesús resucita de una forma sobrenatural y ahora los discípulos van a predicar el mensaje. Hay un respaldo de Dios, hay un respaldo de autoridad del Señor para que sucedan los milagros, los prodigios, las maravillas
las señales, ¿de acuerdo? Y no solamente de los 12, sino que ya después llega Pablo, y también Pablo está acompañado con señales. Está Esteban, también Esteban está haciendo milagros. Está el evangelista Felipe, y Felipe también está obrando con milagros. Hay algo sobrenatural que se está multiplicando en todos los discípulos por su fidelidad al Señor. Bueno, pueden subrayar la primera parte nada más, por favor. Discípulos enseñados por Jesús y designados como sus representantes. Es lo que hemos dicho, el proceso del discipulado. Yo aprendo, pero luego voy a enseñar, y al que yo enseñe va a tener la misma comisión de ir y hacer discípulo a otro. ¿Ok? Bueno, ahora si leemos todos juntos el último párrafo en voz alta, como un solo grupo. Según Lucas, los miembros de la iglesia primitiva eran conocidos. Esto aclara que los discípulos terrenales formaron el núcleo de la iglesia y que el modelo de la relación entre Jesús y sus discípulos terrenales sirvió de pauta para la relación entre el Señor resucitado. Sin embargo, el vocablo no aparece fuera de los evangelios y hechos. Otros escritores neotestamentarios usaron una variedad de términos, creyentes, santos, hermanos, con el fin de expresar en forma más completa las características del discipulado después de la Pascua. ¿Por qué después de la Pascua? ¿Quién me quiere decir por qué estamos marcando aquí ese momento? Después de la muerte de Cristo. Ajá. Ok, pero porque la Pascua es, ¿verdad?, el momento en el que a las pocas horas ya el Señor va a ser prendido y va a ser apresado, y luego ya va a ser este periodo, ¿no?, que sabemos que son 24 horas en que el Señor va a padecer. ¿Y los discípulos qué hacen en ese momento? Se esconden, cada cual agarra por su camino, ¿verdad? Para que no les puedan creer, porque iban a ir a matar. exactamente, porque tienen miedo. Entonces, ¿cómo fue el discipulado antes de Pesaj? Pues fue ahí que el Señor, el Mesías, ¿no?, que Él iba a morir y que... Pero me refiero a cómo se hacía, cómo lo tenían. Conversaban, ¿no? O sea, sí, iban... en una mesa y... ¿cómo? Bueno, en una mesa no lo sé. Lo que bueno, sí, yo digo que en una mesa. a lo que me refiero es que ellos iban de un lugar a otro. Iban de un lugar a otro y en el Shabbat se detenían a descansar. Y luego avanzaban a otra ciudad y así iban visitando diferentes ciudades. O sea, era un ministerio que tenía movimiento, que todo el tiempo estaban con él, ¿verdad? Y que iban aprendiendo y viendo el poder del Señor. Pero después de la Pascua, cuando el Señor ya es crucificado y resucita, ahora ellos tienen una actividad diferente. Ya no andan con el Señor así, ahora ellos mismos son los que empiezan a esparcir el Evangelio, ¿sí? Pero ahí está el poder sobrenatural de Dios cuando el Espíritu viene en Pentecostés. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Ninguno? Bueno, pues creo que una de las cosas que están muy claras aquí es, Jared, ¿quieres decir una de las ideas que has tenido más claras de este tema hasta aquí? Dejar todo y seguir a Jesús. Ok, muy bien. Carlos, una de las ideas que... Es el llamamiento de Jesús a la persona, expresada en lealtad, fidelidad y sacrificio. Ok, si hacemos un ejercicio de sinceridad, ¿crees que realmente fue Jesús el que te llamó? ¿O creemos que verdaderamente también es Jesús el que nos llamó? Porque no lo hemos visto, pero lo hemos sentido. ¿Sí? Pues sí, porque Él es el que se manifiesta a nosotros de alguna forma, ¿no? De alguna situación, de alguna manera, ¿no? Por eso es que estamos aquí, ¿no? Porque todos tuvimos un llamamiento, tenemos un llamamiento, no sé, de cierta forma, ¿no? Y porque pues, hasta cierto punto Dios se reveló a nosotros a través de su palabra, a través de algún evento, alguna situación, ¿verdad? Sí. Como ha pasado con mucha gente, ¿verdad? No podemos Okay. decir que nada más de la noche a la mañana, ay, el Señor no. Dios tiene un proceso para llamarnos a todos, ¿verdad?
a lo que yo me refiero, o la pregunta va dirigida en que si ha sido algo genuino, si lo sentimos como genuino y si lo sentimos como particular, o sea que Él mismo, en la manera en que haya sido y en el tiempo en que haya sido, pero fue Jesús. Sí, como tú dijiste, que el maestro escoge al alumno. ¿Sí? O sea, y aquí está bien claro porque aunque no todos los creyentes son discípulos, pero Dios va escogiendo a sus seguidores. O sea, no es que Correcto. uno quiso, sino que es Dios. Entonces, si tú eres realmente un seguidor es porque Dios te escogió. Perfecto. O sea, Muy ese bien. es yo creo que es lo que nos dice. Lo que nos dice que es, Que que es Dios, genuino ajá, y que es genuino. particular. Y que, o sea, Pero fue hay Dios muchos el que te dio. que creen en Dios, pero no le siguen. O sea, entonces Sí. ahí se ve que no es genuina la conversión, porque pues no se les ve la entrega, ¿no? Porque Ok. el maestro, el alumno tiene que tener características, ¿no? Ajá, Del eso es lo que vamos maestro. a descubrir. Entonces, muchas veces yo creo que esto nos enseña que si el maestro nos escoge, vamos a tener que realmente hacer algo, ¿no? O sea, y si no hacemos es porque realmente, como dicen, no estamos, pero todavía ni nos ha escogido, o sea, estamos ahí de chiripada nada más, ¿no? O sea, pasando el momento. Sí, de acuerdo. Por eso es que estoy comentando y recalcando una vez más la importancia de estos últimos párrafos en entender que fue el Señor el que me llamó, no fue la religión, no fue la influencia de otra persona o de otro hermano. Genuinamente Dios puso la mirada en mí y Él me escogió, así como escogió a Pedro, así como escogió a Pablo, así como escogió a Juan, a mí me escogió. Y entonces, ¿por qué? Porque esa experiencia a mí me hace la demanda, ¿no? O sea, me hace No sentir puedes que vivir así nada ya no puedo más, seguir o sea. viviendo igual. O sea, ya entendí o comprendo o acepto que esto es de Dios. Entonces me siento responsable de hacer algo, porque cuando esté en su presencia Él me va a decir: yo te escogí, yo te llamé, yo te puse nombre, yo te di por profeta a las naciones, yo quise usarte. ¿Y qué voy a responder? No, Señor, yo pensé que era el hermano, yo creí que era el pastor, yo creí que era la cosa de otro. Pero no, realmente eso es fundamentalmente. Nos pasa como los discípulos, porque al principio les seguían, ¿no? Ven y sígueme, pero les costó Claro. seguirlo. Entonces Sí. yo creo que cuesta seguir claro. al Señor. De esto sale otra pregunta. ¿Habrá alguien en la Biblia que recuerden que se negó a seguir al Señor? O sea, que el Señor lo llamó El hombre rico. el hombre rico, ¿verdad? joven ¿Sí es rico, cierto? joven rico. ¿Hubo otro personaje? ¿No? ¿Hubo algunos más? El que le dijo, ¿Cómo le sígueme, pero yo voy a ir a sepultar a mi esposa, Mi ¿no? padre. A mis padres y ya luego te sigo. Entonces ese no era digno. ¿Qué le dijo el Señor? Deja que los muertos se entierren a su tú ven y sígueme. Tú ven y sí. Pero él prefirió ir a hacer lo que él pensaba que tenía que hacer y no hacía lo que él tenía. Exactamente, ¿no? Bueno, ahí están dos ejemplos de quien dijo: espérame tantito, ahorita no, espérame tantito porque tengo esto que hacer o Tengo quiero hacer que lo otro. hacer esto. O sea que sí hay que de pronto que el Señor llama y hay gente que no responde, ¿no? Que no responde al llamado del discipulado, y cuando podría o debería o todos deberíamos, porque Dios no llama a personas que no estén haciendo nada, o sea, como que no tenga nada que hacer, y como no tienen nada que hacer, pues bueno, los voy a ocupar en esto, ocúpense. No, sino que la Biblia dice que cuando llamó a Pedro estaba pescando, cuando llamó a Mateo estaba trabajando de recaudador de impuestos, y así cuando fui llamando a cada uno de ellos eran personas que tenían un oficio o algo que tenían que hacer. No los tomó solo porque sí, porque ya no había que hacer, no había quien agarrar, todos ocupar, no, los tomó a pesar de todo ello, ¿no? Entonces eso significa que cuando también el Señor nos llama a nosotros, es porque sabe que lo vamos a poder hacer. Aunque tengamos 1000 ocupaciones, o aunque tengamos algunas pocas ocupaciones, lo vamos a poder hacer porque Él sabe todo nuestra rutina, nuestro trabajo, nuestra necesidad. Y lo maravilloso de esto era que cuando ellos le seguían, Él los alimentaba. O sea, ellos no padecieron hambre, ellos no padecieron, no sé, algo que les faltara mientras estuvieron con el Señor. Porque si no había verdad en lo natural, Dios proveía en lo sobrenatural. Ajá. Y hasta eso era como parte de la lección que el Señor les estaba impartiendo. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a el cierre de esta clase.
que hoy empezamos bien puntuales. Solamente me gustaría que me mencionen las 9 características, que las cuenten por favor en la página número 6 y que las engloben. Háganle un globito a la palabra clave. Yo ya lo tengo aquí en mis apuntes, no sé si se ven en los suyos, pero háganle un globito a la palabra clave y me van a decir cuáles son esas características del perfil del discípulo que tienen ahí en la página número 6. ¿En toda la hoja? No, nada más. Sí, están en Ay, perdón. En la página 6 y en la página 7. Síguete durmiendo, Síguete durmiendo. la balacera. A ver, espérenme. Oye. No, es que ya vamos a quitar la grabación ya. Ya, por favor. Ya sé. Así yo quedé sorda, no sé. Ya está. Ahora sí. Esto no sé cómo pasó. Así quedé sorda. Salió disparado el audio ahí, creo que se movió. Ya. Bien, entonces engloben por favor ahí las palabras claves de Los de la letra. pasó un avión pasó por acá rápido. Y otra vez, Otro avión pasó de regreso. ¿Ya la tienen? El gozo del discípulo. Ok, Pero en toda la hoja no. Sí, Todos, son 9. Ah, de los 9. Sí, exactamente. O las que sean, cuéntelas, véanlas. Para la próxima clase voy a pedirles por favor que lean Mateo 5, 6 y 7 en casa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso es como un concentrado de enseñanzas y algo que tenía el Señor era que las hacía muy sencillas y en una enseñanza resumía muchísimas cosas. Capítulo 5, 6 y 7. ¿Sí? Mateo 5 al 7. Ya. ¿Ya están todas? Ok. Ahorita en un momentito los vamos a necesitar. Estuvo bien para despertar. Así desperté. Como que los motivan más. Los que traían sueños se les... ¿Ya estamos? No vamos a leer esto ahorita. No, lo vamos a dejar para la siguiente clase. Ahorita nada más me interesa que identifiquen esas características porque pues la duda ha sido, ¿verdad? ¿Y cuál es el perfil? Bueno, pues ahí está. A ver, díganme cuáles son las letras que tomaron o las palabras que anotaron ahí. Gozo, Ok, gozo, testimonio, testimonio, la verdad, la verdad, la actitud, la actitud, la la motivación, la oración, la oración, las posesiones, posesiones, la confianza ¿sí? y el Y juicio. el juicio, exactamente. Ese es el perfil. Las herramientas, pues obviamente la Biblia, la escuela o el lugar de aprendizaje o el grupo, pero no tanto es el perfil. Explico por qué. Porque hay mucha gente que tiene una Biblia, pero no es discípulo. Hay mucha gente que va a la iglesia, pero no es discípulo. Sin embargo, cuando juntas este paquetito de cualidades, el gozo, el testimonio, la verdad, la actitud, en base a lo que vamos a leer de Mateo 5 al 7, ahí te vas a dar cuenta, ¿no? Ahí lo vas a poder ver, Jared. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿O por qué lo distinguiste tú como la iglesia? Y no es que esté mal.
o la Biblia? Porque leí todo y la palabra pensé que era. Ajá, ok, bueno. Entonces miren, van a anotar por favor arriba el verdadero discípulo. Acá. Como título, en la parte superior de la página 6, como título, el verdadero discípulo. Por favor, sí. Para que recordemos como lo que lo identifica. Y bueno, ¿y esto por qué? Porque cuando leemos Mateo 5, Jesús sube al monte, se sienta y enseña a sus discípulos. Y entonces ahora sí que esa es la academia, esa es una de las partes más importantes en las que el Señor sí se toma tiempo y les va enseñando y les va diciendo bienaventurado, bienaventurado y bienaventurado. ¿Ok? Y eso es una instrucción que tenía a sus discípulos, y cada vez que el maestro se sentaba es porque iba a enseñar. Cuando Jesús se sentaba es porque iba a enseñar. Por eso lo apunta la Biblia. No lo pone nada más porque estaba cansado y se sentó, sino porque cuando eso hacía, lo que venía a continuación era una enseñanza importante. Entonces, como en Mateo 5, 6 y 7 tenemos esas palabras de Jesús que van constantes, ¿verdad? Van fluidas. No se sabe cuánto tiempo pudieron estar allí, cuántas horas o cuántos días, pero lo que sí es que enseñó mucho, a diferencia de otras lecturas de los evangelios, en los que nada más recorrían el lugar, hacía un milagro y explicaba o resolvía una duda. No, aquí hay un concentrado porque el Señor, el Maestro habla y les dice y les da, ¿verdad?, sobre diferentes temas, y les dice cómo deben de conducirse como sus discípulos. ¿Sí? Entonces, en la próxima clase vamos a ver estas características, vamos a leer los párrafos, vamos a anotar algunas citas más y vamos a tratar de tener ya en mente bien clarificado lo que era o es un discípulo hasta el día de hoy. Bueno, pues no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta más aquí en el salón, aquí en el aula.